esto los corticoides, que a veces sí los ponemos, ¿se acuerdan? Al inicio con los opioides, o que los podemos iniciar o hacer ciclos cortitos, ¿sí? Más allá del inicio de los opioides. Cuando decimos que tenemos que esperar, nos referimos más a los adyuvantes de tipo anticomiciales o antidepresivos, ¿sí? Sobre todo, y los que más evidencia tienen en cáncer son el gabapentina y la amitriptilina, ¿sí? Después tenemos la pregabalina, la nortriptilina, ¿sí? ¿Conocen algún otro que les haya nombrado Sebas? Esos son para dolor neuropático. La sertralina. Sertralina no se utiliza como para dolor neuropático. Por ahí te dijo venlafaxina o duloxetina, ¿no? Porque la sertralina no es dual, ¿sí? Los inhibidores de la recaptación de serotonina y noradrenalina, como la duloxetina o la venlafaxina, se pueden utilizar. Después uno puede usar antidepresivos asociados, ¿sí? Por ejemplo, gabapentin, sertralina, sí, no, perdón, nos había dicho la amitriptilina. Claro, amitriptilina sí. Entonces, por los efectos adversos de esos dos subgrupos de adyuvantes, se sugiere esperar a la titulación. Siempre uno empieza. ¿Saben por qué uno empieza con opioides y no con adyuvantes, a diferencia de algunos pacientes con dolor crónico? ¿A alguien se le ocurre por qué? ¿Se respeta más la escalera analgésica de la OMS en cáncer? Y por el tiempo de acción, porque los adyuvantes demoran un tiempo, como mencionaba la anterior clase el doctor. Así el tiempo de acción es una buena razón. ¿Qué más? La potencia analgésica. Ya hemos hablado que en pacientes con cáncer los pilares son los opioides. Son los opioides. Los corticoides ayudan con los efectos secundarios de los opioides. Los corticoides se pueden usar a ciclos cortos de 3 días, 5 como mucho. Y lo que se sabe que el cáncer, los tumores arrasan con todos los tejidos, ¿sí? No solamente, es absolutamente infrecuente ver un paciente con dolor neuropático puro. Estos adyuvantes son para dolor neuropático, ¿sí? Entonces difiere mucho de los pacientes que uno tiene por una neuropatía, ¿sí? Una neuralgia posherpética o un pie diabético, que a veces también hay alteración de otras estructuras, pero difiere mucho de eso, ¿sí? Entonces los dolores suelen ser mixtos o somáticos puros. Son somáticos puros en el 60% más o menos de los pacientes, hay un 40% de los pacientes en el que se agrega un dolor neuropático, ¿sí? Al arrasar con estructuras nerviosas o del sistema nervioso central, ¿sí? Incluyendo médula. Entonces, en esos pacientes en los que se agrega, en esos pacientes pensamos que después de los opioides, si no da resultado, uno agregaría algo un poco más específico para el dolor neuropático. Pero en los pacientes con cáncer, ¿en quiénes veríamos pacientes con dolor neuropático puro? ¿Por el tumor? Seguramente no, ¿sí? Excepto que sea, no sé, un tumor del tálamo, supónganse. Pero si no, ¿en quiénes veríamos? Pacientes metastásicos, sobre todo. Raro ver por una metástasis, generalmente invade estructuras, ¿sí? Excepto que sea, por ejemplo, la compresión medular generalmente se da por invasión ósea primero, entonces ahí vas a tener el dolor mecánico también, ¿viste? El somático. Se van a dar generalmente cuando son por efectos adversos a las quimioterapias, platinos, taxanos, cuando son por efectos adversos a la radioterapia y cuando son post-procedimientos cirugía, por ejemplo, una mastectomía, ¿sí? Si no, es muy difícil ver neuropático puro. Si un 40% tiene un dolor mixto, ¿sí? Un componente neuropático. Entonces, en esos pacientes son donde vamos a pensar en los adyuvantes. Por el mecanismo de acción en la cronificación del dolor, más allá de que no haya un dolor neuropático, en los pacientes de difícil manejo uno podría pensar un subgrupo en el que agrego adyuvantes sin tener tan claro que tengo un dolor neuropático agregado. Este tipo de adyuvantes, digo, porque también llamamos adyuvantes a los agentes modificadores socios, también llamamos adyuvantes a los corticoides, etc. Pero cuando hablamos de adyuvantes para el dolor neuropático son los que se sugieren no iniciar conjuntamente por los efectos adversos. A diferencia de eso, en los pacientes, por ejemplo, con una neuralgia del trigémino, con una neuralgia posherpética, uno sí tiene dolor neuropático puro y podemos pensar en esto, y porque, como dijeron recién, si queremos, como dijo Marisol, creo, un mecanismo por el mecanismo de acción para que actúen más rápido, a veces lo que se hace es poner tramadol más un adyuvante, ¿sí? Le das tiempo a que empiece, pero a los 15 días empezás a bajar el tramadol y ahí sí le vamos a dejar y vamos a hacer nuestro como soporte va a ser el adyuvante, ¿sí? Puro, en ese tipo de dolor, cuando el dolor neuropático es puro. No es lo que pasa en la mayoría de los pacientes. Entonces, a la pregunta de Marisol es, no hay un tiempo, ¿sí?
Pero sí, en los pacientes donde vemos que no controlas, vemos titulación y vemos que continúa el dolor, pero no hay un tiempo porque la titulación va a ser diferentemente, con una velocidad diferente en los diferentes tipos de pacientes, ¿sí? A veces en 15 días aumentamos un 50% de la dosis y otras veces vamos aumentando a poco y vemos que pacientes más o menos te la van, que vienen a la consulta en 15 días y lo aumentamos otro poquito. Entonces, va a depender de eso, va a depender del tipo de dolor y va a depender también de la edad del paciente, de las comorbilidades y de la fragilidad, ¿sí? Que tanto insistimos en estas charlas. Entonces va a ser personalizado, pero bueno, como concepto es ese, ¿sí? Tener en cuenta esto que decía Marisol de la lentitud en el inicio de acción, de que la titulación siempre es preferible que sea lenta. Cuando nos atolondramos para titular, igual que los opioides, lo más probable es que aparezcan efectos adversos si haya abandono de tratamiento, ¿sí? La tasa de abandono de tratamiento va a ser más alta. Por lo cual son todas cuestiones que uno debe tener en cuenta. Y en todos estos fármacos la función renal. Habíamos mencionado que había un opioide que tenía un mecanismo que también inhibía la recaptación de serotonina y noradrenalina y que también inhibía el receptor NMDA, ¿sí? Que es el receptor del glutamato. El glutamato es un aminoácido excitatorio que está muy implicado en cronificación del dolor y en el dolor neuropático. ¿Se acuerdan cuál era el opioide? Que era La metadona. Metadona. Entonces, a veces, cuando tenemos un paciente con donde predomina el dolor neuropático, pero es mixto, empezamos con metadona más corticoides, por ejemplo. Eso es una estrategia que usamos, ¿sí? Pero tienen que sentirse seguros por todos los efectos adversos de la metadona. Entonces, si están como más habituados a usar metadona, se podría llegar a ser una estrategia, ¿sí? Pero es muy personalizado el tratamiento. Y con respecto a eso, para el dolor óseo que mencionan, ya más o menos mencionamos rápidamente el dolor neuropático, el dolor óseo que les mencionaron, que seguramente ustedes también lo están viendo como tratamiento de las metástasis óseas, ¿no? Pero a lo que hace el dolor, ¿qué adyuvantes mencionaron? Que se prefiere el uso de paracetamol, sobre todo porque se puede utilizar por largo tiempo asociado a AINES. Paracetamol más AINES, no. O paracetamol o AINES. AINES corto plazo, paracetamol largo AINES plazo. una semana como mucho. Claro. Viste, uno podría llegar a hacer cuando hay un componente inflamatorio importante, igual que con los corticoides, cursos muy cortitos, y si no paracetamol. Y cada vez hay menos evidencia que antes se decía dolor óseo, paracetamol, siempre con los opioides, como no, hoy en día hay cada vez menos evidencia, pero uno podría probar, ¿sí? Podría probar. Y si el paciente le resulta, perfecto, podría sumarse el paracetamol, si no, sacarlo rápidamente para minimizar la cantidad de analgésicos. ¿Y qué otros adyuvantes vieron? Que seguramente ustedes lo vieron en metástasis. Corticoides, Doc. También hablando de los corticoides, preferible dexametasona. Bien. Por el pobre efecto mineralocorticoide con respecto a los otros. Sí, excelente. Cursos bien cortitos, de 3 a 5 días, porque a veces nos pasa que nos colgamos nosotros, se cuelgan ustedes como oncólogos y los pacientes quedan con corticoides. Entonces siempre estemos atentos todos los equipos a que sean cursos cortos, excepto que los necesitemos para algo más, ¿no? Que tenga una compresión medular y se está haciendo radioterapia, etc. ¿Qué más? Modificadores Los óseos. inhibidores de la resorción ósea como el alendronato, el famidronato. Los agentes modificadores óseos, en realidad el alendronato no en cáncer, no en metástasis ósea, sino que usan. El denosumab, salindrónico o la radioterapia ontálgica también se puede usar. Bien, pero para ordenarlos, los agentes modificadores óseos tenemos al denosumab por un lado y a los bifosfonatos por el otro. Y dentro de los bifosfonatos tenemos 2 que están aprobados. Uno es el soledrónico, que está aprobado en la mayoría de los cánceres, y por ejemplo en el cáncer de mama también a la cabeza el pamidronato, igual que el soledrónico, ¿sí? Y lo que hacen son adyuvantes para el dolor, lo que hacen es retrasar el dolor óseo, retrasar la recidiva, pero no son analgésicos per se, por lo cual de ninguna manera lo vamos a dar solos como analgésicos. Uno pone, sí, después ponemos el opioide, después conjuntamente ustedes y nosotros podemos evaluar si el paciente es candidato a agentes modificadores, ¿sí? Pero no son analgésicos per se. Bien, excelente. Voy a compartir un caso clínico que tenía, así como ya lo tenía en la compu, así que me van a dar paciencia para leerlo. Pero la idea es dentro, como para que sirva como de puntapié para hacernos pensar, para después trabajar en grupo.
Entonces, ¿lo ven ahí? No, ¿estoy compartiendo? No, me olvidé si puse compartiendo No. pantalla. No puse, ¿no? No. ¿Cuál? Perdón. Ahí está. Entonces ahí sí, ¿no? Ahí se ve. Y entonces, tenemos a Tomás, que es un paciente de 49 años, ¿sí? Que consulta a la unidad de cuidados paliativos por dolor en fosa lumbar izquierda. Tiene un diagnóstico de cáncer de riñón, de células claras, metástasis cerebrales, óseas y pulmonares. Conoce su diagnóstico, contempla el pronóstico desfavorable y luego de una evaluación general nos concentramos en interpretar su dolor. ¿Qué deberíamos evaluar en Tomás? Lo tienen ustedes hoy en consultorio. Tenemos paciente joven, cáncer de pulmón, renal metastásico, y le dice que tiene dolor. Que como ustedes como médicos, como oncólogos, tal vez tienen pocos minutos, pero que como un screening inicial que les parece importante. La escala de dolor. La escala de dolor es lo principal, la intensidad que tenga de dolor. Bien. Un dolor de máximo de 10. Podríamos iniciar opioides. Iniciaríamos. Sí. Antes del tratamiento, Javier, vamos. Perfecto. Valorar las comorbilidades. ¿Qué más? Valorar las comorbilidades y características. un laboratorio como para mirar función renal y hepática. Revisamos el laboratorio, vemos la intensidad, como decía Javier, laboratorio dijo Sebastián. ¿Alguien dijo las características? ¿Quién dijo? Se puede hacer el Alicia completo, Bien. así sabemos todo el dolor, las características del dolor. Dale, recordanos entonces. Alicia es un momento de aparición. ¿Qué más? Localización, intensidad, que ya la dijeron. Características. ¿Cómo puede ser el dolor por cáncer? ¿Cómo son las características? Como si el paciente te dice, no lo sé definir, ¿cómo le ayudaríamos a pensar? ¿Qué preguntas le harían? Si es localizado, si irradia, si qué más. ¿Cómo puede ser? ¿Como una opresión? ¿Puede ser un pinchazo? ¿Qué más? Tienen ideas así. Exacto, le vamos diciendo si aparece cuando hace actividad física o cuando está en reposo, en qué momentos aparece, si se asocia a ingesta de alimentos, por ejemplo. Excelente. Bien, si uno tuviera que pensar o dudamos de un dolor neuropático, ¿qué le preguntamos para descartar o saber si tiene o no dolor neuropático? Si el dolor es irradiado, si genera parestesias, si genera dolor. Parestesias, espérame, parestesias, no, ¿cómo le preguntas al paciente? Porque Si parestesias siente sabemos hormigueo, si siente que algún tipo de calambre en alguna extremidad o en el sitio de dolor, si siente un tipo de dolor quemante o si el dolor se irradia tipo corrientazo hacia alguna extremidad. Bien, tipo corriente, quemante, punzante, cuchillazo, si se irradia. Y otra cosa que podemos preguntar es si con el roce mismo de la ropa duele. ¿A qué se llama? ¿Cómo se llama el dolor que duele con los estímulos no dolorosos? ¿Qué tipo de dolor es? ¿Alodinia? Es alodinia, ¿sí? Es un dolor. Alodinia. Exactamente, que aparece frecuentemente en el dolor neuropático. Después tenemos alodinia del calor y el frío también. Bien, ¿qué más preguntamos? ¿O de qué más estamos atentos en ese momento? Bueno, quizás no preguntar, pero sí revisar, pues ahí en el caso dice que tiene metástasis óseas, entonces por ahí revisar un poco si tenemos a la mano las últimas imágenes que tenga, para ver si esto por ahí no es alguna progresión, como para pensar en hacer alguna radioterapia antiálgica, por ahí si ya es un paciente seguro que viene tomando analgésicos, entonces eso, o aumentar dosis o ver si por ahí alguna radioterapia le puede servir. Progresión de enfermedad, si tiene complicación como una fractura, ¿se acuerdan que habíamos dicho en la clase anterior que a veces son solapadas, ¿sí? Puede tener complicaciones y pensar como tal cual, nos ayuda a pensar en complicaciones o agregar algún tipo de tratamiento. Bueno, acá ya dijeron, la Alicia, no lo vamos a repetir, pero la Alicia... También evaluar la red de apoyo familiar que tenga el paciente. Ahí está, me encantó, ahí está. Acá por ahora todo lo que dijimos es físico, ¿sí? Entonces ahora vamos a eso, ¿sí?
Acá dijeron el EVA es la escala visual análoga, que también puede ser por números del 0 al 10, ¿sí? Por una escala categórica, ¿sí? Que es sin dolor, leve, o digo muy leve, leve, moderado, severo, muy severo, porque a veces poner un número a los pacientes, hay ciertos pacientes que le cuestan. Y acá yo les tiro algunos datos de esto que ustedes preguntan, que inició hace 3 meses, aumentó de intensidad en las últimas 3 semanas, está localizado en la fosa lumbar y no irradia, es un dolor opresivo, es intenso, ¿sí? Con un ENA de 7 en 10, y tiene varias crisis al día de intensidad 10 en 10 de pocos minutos de duración. Aumenta con movimientos de Valsalva, ¿sí? Que también lo habían nombrado ustedes, alivia con el decúbito y no duele cuando está durmiendo. ¿Está bien hasta acá? Bueno, si quieren sacar fotos, porque después, como para trabajar. ¿Vieron dolor incidental? ¿Ya lo vieron? ¿O saben lo que es un dolor? No recuerdo. O irruptivo, y el dolor incidental es que se desencadena con movimientos. Por ejemplo, acá con Valsalva, con algún movimiento, ¿sí? Incidental es que se desencadena con los movimientos. Y el dolor irruptivo, ¿sintieron alguna vez hablar de dolor irruptivo? No es aquel que aparece en aquellos pacientes que están tratados ya con analgésicos, en una dosis estándar, y bueno, aparece, pese a eso, aparece indolor. Excelente. ¿Por qué es tan importante este concepto? Porque ustedes, como oncólogos, van a recibir muchas visitas de visitadores médicos y le van a querer vender o hacer creer que el Fentora es lo mejor. ¿Es útil? Sí, es útil, ¿sí? Los tratamientos no sin decir marca, el fentanilo transmucoso, ¿sí? Es útil, pero hay un grupo muy, muy seleccionado de pacientes que se benefician. Y esto que dice Luis es muy, muy importante. Tienen que ser tan seleccionados que los pacientes tienen que tener tratamiento basal y tienen que tener el dolor basal controlado. Solo en los pacientes que teniendo el dolor basal controlado y que tienen crisis de dolor que son de muy corta duración y muchas veces impredecible o muchas veces asociadas, pueden ser incidental o no, ¿sí? Asociadas a algún movimiento de Valsalva, un movimiento, por ejemplo, un dolor de cadera, supónganse, por una metástasis, solamente en esos pacientes que tienen mucho dolor de corta duración, que los analgésicos como rescates no les llegan a hacer efecto, y que usamos otras estrategias, que ya hicimos tratamiento multidimensional, y que pudimos dar, por ejemplo, los que son predecibles, por ejemplo, en una metástasis de cadera cuando lo bañamos, supónganse, y pudimos dar rescates preventivos, solo ese subgrupo de pacientes, que es muy, muy bajo el porcentaje, podríamos llegar a pensar en un tratamiento de fentanilo transmucoso, ¿sí? Digo porque seguramente los van a querer convencer de que son más los pacientes. ¿Sirve? Sí, sirve, pero tenemos que filiar muy, muy bien a los pacientes. Una interpretación rápida, entonces, es un dolor oncológico, es intenso, nociceptivo, visceral, ¿sí? por el tumor renal, que no irradia, que tiene un componente incidental, porque es bajo el movimiento, ¿sí? Irruptivo no es incidental, a veces el dolor irruptivo puede ser incidental, pero no todo el dolor incidental es irruptivo, ¿sí? Pero presenta crisis ante ¿por qué presenta crisis ante otros eventos? ¿Refiere dolor en el momento de la consulta? ¿Por qué es tan importante saber si en el momento de la consulta refiere dolor? ¿Qué les parece? Dice que tiene muy mal control del dolor. ¿Qué ves en la consulta para poder correlacionar la intensidad del dolor con lo que uno ve? La fascia del paciente. La fascia del paciente. Claro, vas a ver si se correlaciona, te puede decir, sí, tengo dolor, y seguir hablando si el dolor no lo deja ni siquiera hablar, ¿sí? Entonces a veces no es nada más 10 en 10, es 10 en 10 con un montón de otras cosas, ¿sí? Es una evaluación multidimensional. ¿Cómo es la expresión, sí? Valorar las fases, posturas, interferencia en la comunicación, eso es re importante, ¿sí? Y si tiene crisis, ¿cuántas veces al día? ¿Con qué se desencadenan? Bien. Y ahí alguien había mencionado, que creo que es César, ¿no? El dolor físico, ¿qué otras cosas le suceden a Tomás y pueden interferir en la expresión del dolor? Bueno, sigo para que no se te haga tan largo, pero ya tuvieron la clase de dolor total o la evaluación multidimensional, la importancia
de las dimensiones espirituales, psicoemocionales, socioculturales y físicas, ¿sí? Que se pueden traducir en sufrimiento. ¿Se acuerdan? A veces, pacientes con alto nivel de sufrimiento, la expresión puede ser de dolor. Otras veces puede ser de náuseas, otras veces de ansiedad, angustia, etcétera. Puede coexistir todo esto, ¿sí? Pero esta evaluación es muy, muy importante, sabiendo que lo físico muchas veces es poquito, ¿sí? El dolor lo que pasa es que no se puede pesar, no se puede medir, pero si uno pudiera tener un medidor, seguramente estas otras áreas van a ser más importantes y van a pesar más que lo físico en sí. Lo físico es más fácil de tratar, si el paciente solo tuviera dolor físico. El tema es que cuanto más de difícil tratamiento es porque seguramente van más a sopesar lo espiritual, psicoemocional o sociocultural, ¿sí? Acá entonces adelantamos esto que César preguntaba, ¿sí? Dolor, y vamos a las áreas no físicas. Es profesor de matemáticas de un colegio secundario, está en pareja con Elvira desde hace 20 años, tiene 2 hijos, Ana de 18 y Claudio de 15. Los papás viven, tienen buen vínculo, se llaman Josefa y Damián. Cuenta además con la compañía de su única hermana, Fabiola, y sus 2 sobrinos de 28 y 26 años, Juan y Luciana. Es evangelista practicante que le ayuda la religión para afrontar este momento de la vida. Le gusta pintar, disfruta los momentos de lectura y refiere que se encontraba en una etapa de su vida con muchos proyectos personales, familiares y profesionales. Todo esto surge de una charla, no tiene por qué ser una entrevista estructurada, ¿no? Y tampoco tiene por qué ser una entrevista de primera vez que necesitemos evaluar todo esto, pero ir teniendo en cuenta, ¿no?, los vínculos y todas las cuestiones de su vida y conocerlo mejor como para tratar y poder acompañarlo mejor en su dolor. Esta enfermedad irrumpió en mi vida de una manera catastrófica. Entonces, tenemos nuevamente un paciente con diagnóstico reciente de cáncer avanzado. Pensemos en el impacto emocional. Es un paciente joven, con una declinación física y funcional muy rápidamente evolutiva, ECOG-3, pérdida de peso, todo esto que está en mayúsculas, todo lo que está incidiendo en el ánimo y en la irrupción en su vida, todo lo que lo atraviesa en este momento, ¿sí? Aún no inició tratamiento y tiene temor, de hecho, a no llegar a realizarlo. Tiene bajas expectativas de mejoría, ya está pensando en el mal pronóstico. Desde hace 2 meses no puede trabajar ni acompañar en las actividades a sus hijos, y esto pesa un montón en lo que hace a lo que más lo estimulaba y lo que más le gustaba. Prefiere estar muy angustiado porque piensa que no podrá compartir etapas importantes de la vida de sus hijos. Muy impactado además, otra cosa a indagar, por la imagen corporal, por el rápido cambio en lo que hace a la pérdida de peso, en la piel, en la disfuncionalidad. No tiene obra social, está preocupado por la demora en los tiempos de atención y de estudios, y presentarán 2 días de consulta con oncología. ¿Se acuerdan cuáles son los mecanismos, espera que voy a agrandar acá otra vez, los factores que nos hacen pensar a priori en una primera consulta en dolor de difícil manejo? Tuvieron la charla primera, ¿no?, de evaluación del dolor. ¿Se acuerdan que había algunos factores que nos hacen pensar en dolor de difícil manejo? El consumo de sustancias psicoactivas. Bien, ¿qué más? Esto... Perdón. La red de apoyo. Bien. ¿Qué más? A ver, dentro de la red de apoyo, de lo que es el dolor de difícil manejo, las sustancias bien, la red de apoyo va a incidir en otra cosa, que es un alto sufrimiento, ¿sí? El alto nivel de sufrimiento se va a correlacionar con el dolor de difícil manejo. El alto nivel de sufrimiento puede estar por un déficit o una complejidad en cualquiera de estos, ¿no? Pero en realidad es el alto nivel de sufrimiento el que se correlaciona con dolor de difícil manejo, ¿sí? Obviamente que todo esto puede incidir. ¿Qué más? El bajo nivel de conocimientos o estudios, ¿puede ser? No relación directa, pero uno podría pensar que acá, ¿no? Que dentro de lo que, si esto incide y lo hace sufrir más por algo, ¿sí? Por algo que, la incapacidad, el estar lejos de los servicios, el no poder desarrollarse, el ser una traba para la atención, y si esto incide acá en el dolor total y le genera sufrimiento, sí. Si no, no necesariamente, no como cosa única, ¿viste? Siempre alto nivel de sufrimiento, sí. Todo esto que están diciendo, ¿se lo genera? Sí.
más sufrimiento que tiene que ver con esto, que es lo que le está pasando, por lo que describimos en esta situación, sí. Pero ¿se acuerdan que hay unos factores de la clasificación de Edmonton? ¿Lo vieron ustedes la parte de evaluación? Porque tal vez les estoy diciendo y no... ¿De evaluación del dolor? Son estos, miren. Son predictores de mal pronóstico. Cuando el paciente tiene dolor neuropático asociado al dolor por cáncer, ¿sí? Ese 40% de los pacientes que tienen características de dolor neuropático, que tiene un dolor incidental, o sea, con los movimientos, con Valsalva o irruptivo, porque acá de la traducción de inglés, acá por ahí yo le agregaría o irruptivo. Si tiene distrés psicológico, que es todo lo que ustedes estaban diciendo que genere sufrimiento, si genera altísimo nivel de sufrimiento, si tiene comportamiento adictivo, que lo dijeron, la alteración cognitiva es controvertido, a veces hay sobreexpresión y otras veces subexpresión. Y la tolerancia a opioides. Lo que pasa es que la tolerancia a opioides no lo vamos a ver en una primera entrevista, ¿sí? Pero con el tiempo vamos a ver qué pacientes que son muy complejos, en realidad no se termina de descifrar si es tolerancia a opioides o si es mal manejo del dolor y esto requiere una escalera más alta, es más difícil de poder definir. Pero la escalada de dosis de la tolerancia a opioides, con el tiempo, a medida que vamos conociendo a los pacientes, también los podemos agrupar, ¿sí? Ya cuando tienen estas características, vamos a pensar en que va a ser difícil de tratar. Son los pacientes que si esto se corrobora, son los pacientes que probablemente tengan que hacernos partícipes, ¿no? A los equipos de cuidados paliativos. Y hay acá otro autor, que es lo que les puse acá en azul, ¿sí? Que agrega esto en los pacientes jóvenes, que esto lo vemos frecuentemente, que tiene que ver en realidad con el alto nivel de sufrimiento, y la intensidad inicial del dolor, pacientes que vienen con 8, 9, 10 de dolor. Bien, entonces, en este caso, es un paciente joven, tiene una alta intensidad de dolor inicial, es un dolor incidental y con alto grado de sufrimiento, por lo cual uno puede prever en la primera consulta que va a ser un paciente con dolor de difícil manejo, ¿sí? Además del dolor, hay algo muy importante que como profesionales de la salud tenemos que tener en cuenta, que son los factores favorables. Siempre, por más catastrófica que sea una situación y por más antecedentes que tengan los pacientes, traten de identificar que algo bueno a cada ser humano en la vida, algo bueno nos va a pasar. Traten de identificar porque este va a ser el bastón que van a tener. Y esto hay que fortalecerlo, ¿sí? Yo acá se los voy a pasar porque si no se va a hacer tarde, pero está bueno como ejercicio en cada paciente pensar, pero pará, hay algo, tan mala cosa le pasa, tanto lo está atravesando tanto por la vida, pero algo bueno, algo va a ser mi apoyo, ¿sí? Que puede ser la red, como dijeron hoy, ¿no? En esta situación lo que detectamos es la red, ¿sí? Una familia continente, amigos, seres queridos que están sanos, no hay enfermedad presente en el resto de los seres queridos, estabilidad económica, tiene casa propia. ¿Se acuerdan hoy en el pase a la mañana que hicimos hincapié en esto? Si tiene casa propia, que no sea una preocupación también el alquiler, el tema de poder quedarse sin hogar, etc. Las creencias religiosas a veces como parte de la espiritualidad, ¿sí? Espiritualidad no es religiosidad, pero en las personas que creen y se aferran puede ser de apoyo. Los hobbies, ¿sí? En el caso de este paciente, no tiene conflictos, ¿sí? Los conflictos familiares o con amigos pueden ser una carga y una causa de sufrimiento muy importante. En este caso no, todo lo contrario, ¿sí? Se siente en paz consigo mismo, impresiona recursos emocionales y adaptativos favorables, ¿sí? Ya nos habla como de estar pensando en el pronóstico, la adaptación, el querer saber el diagnóstico y el pronóstico. Son todos recursos que el paciente tiene como para que se vaya adaptando a esta situación de catástrofe, ¿no? Cage cero, como decían recién, ¿no? El cage, las adicciones, acá el tabaquismo severo también puede estar incluido, ¿sí? Dentro del mal manejo del dolor y del alto y de la dificultad, digo, del tratamiento analgésico. Entonces, ¿se entiende esto de los recursos? Es re importante que los podamos identificar y podamos después, junto con los psicólogos, hacer hincapié en las cosas positivas, que seguramente vamos a encontrar en todos los pacientes. ¿Qué tratamiento analgésico le indicaría a Tomás? ¿Qué otras indicaciones y recomendaciones deberíamos realizarle? Y les comento acá, tiene un laboratorio con una función renal normal. Entonces,
Les voy a pedir, si tienen el celular a mano, que saquen una foto a esto, que ahora nos vamos a dividir en grupos y vamos a hacer este ejercicio, pero para no entrar y salir de las salas les voy a adelantar un poquito más. Entonces van a hacer este y después un ejercicio segundo, ¿sí? Vamos a un poquito más. Bueno, de la escalera analgésica de la OMS es lo que van a pensar, a ver en qué escalera analgésica están. Si quieren, les voy a poner acá para que saquen fotos del tipo de dolor. Si quieren, saquen una foto entonces de esto. ¿Ah? Digan, denme el ok, ¿estamos? Fotito, si quieren, de esto. Así más o menos están, por si no se acuerdan algo, digo, ¿eh? Que tenga uno en el grupo está perfecto. Bueno, esto no. Tucu. Y ahora vamos a esto, acuérdense de poner laxantes, de poner los antieméticos, todas las indicaciones con las que se va el paciente. Las indicaciones, ahora después venimos acá. Acuérdense algunos grupos de hacer soluciones, de trabajar soluciones para saber cuánto le damos y en qué cantidad. Ese es el ejercicio 1, todos los grupos lo van a hacer. Cuando terminen con el ejercicio 1 van a hacer este otro ejercicio, el ejercicio 2. Suponiendo que Tomás concurre a los 3 días con dolor de iguales características, no controlado con intensidad 7 en 10, tomando la solución de morfina que le habían indicado ustedes, en las últimas 24 horas 3 rescates de 5 miligramos, no importa, si ustedes se hicieron otro ejercicio, no pasa nada, lo vemos. ¿Cuál es la dosis diaria de morfina que ha recibido con los rescates? ¿Cómo realizamos la titulación? Y les voy a pedir que revisen las nuevas indicaciones. Entonces ya ahí tenemos analgésico, que puede ser morfina, oxicodona, tramadol, lo que ustedes piensen que es bueno para este paciente, y las nuevas indicaciones luego de la titulación, ¿sí? Si le dejaron rescates, por ejemplo, eligieron metadona o tramadol, bueno, no importa, ponen acá. Después vemos si está bien, si está mal, ponen sí la cantidad. 3 rescates de lo que le dejaron ustedes. Y ahí le hacemos, ¿sí? Y, por último, como tercer ejercicio, antes de la hora, antes del recreo, saquen esta foto que después de haber titulado, ahí ya les va a haber dado una dosis de titulación, vuelve a los 3 días y se interna por vómito secundario a una infección urinaria, presentando dolor controlado, pero no tolera la morfina oral. Y usted decide indicarle morfina subcutánea, ¿sí? Hasta que remitan, los vómitos, ¿sí? Acá, más allá de la dosis que le habíamos indicado en la titulación, si eligieron oxicodona, no importa. Frenamos acá y después seguimos charlando a ver qué haríamos. No pasa nada, es libre, ¿sí? Para que ustedes puedan jugar un poco con la imaginación. Bueno, ¿está claro? ¿Va a sacar las consignas? Vamos a... ¿Alguien alguna pregunta antes de separar las salas? Hacemos los 3 juntos, ¿no? Y después nos juntamos. Sí, para no entrar y salir. ¿Les parece bien? Si a ustedes les parece bien, los hacen y no pasa nada. Yo voy a ir entrando después a la sala. Entonces vamos a hacer, son 5. Vamos a hacer 5 salas y asignamos automáticamente.